Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco vuelven reflejando el tiempo. Soy un hombre feliz, me perdonen por este día, los muertos de mi felicidad. Pueblos valientes y altivos, unidos por siempre hermanos, del altiplano a los valles, del Amazonas a los llanos, del altiplano a los valles, del Amazonas a los llanos. La idea de estar aquí es la idea de ser testigos lo más cerca posible de un suceso de importancia profundísima para la historia de nuestro continente. Mira, de estos eventos siempre se sacan buenas lecciones, buenas experiencias. Prácticamente son el pulso de lo que está pasando en la lucha de clases a nivel del movimiento sindical popular. Para nosotros el espacio de la Cumbre de los Pueblos ha sido un espacio interesante, fundamental, en el sentido de es una muestra de unidad. Habemos una serie de organizaciones a nivel continental, organizaciones como en este caso la Plataforma Sindical Común Centroamericana, pero también hay compañeros de Vía Campesina, de la Federación Sindical Mundial, hay compañeros de otros tipos de expresiones comunales dentro de la propia cumbre, y nosotros creemos que eso es un punto importante en el sentido que hay que dar muestras de unidad justamente en estos momentos históricos para América Latina. Bueno, de esta cumbre van a salir cosas importantes. Yo decía, por ejemplo, aquí no es que las transnacionales van a hablar de seguridad alimentaria, van a hablar de lo que producen alimentos y lo que tienen hambre. Y eso va a dar un signo distinto a la sociedad. Bueno, este es un espacio para nosotros crítico y fundamental, ya que nosotros somos colonia de los Estados Unidos y como sabe todo el mundo, Estados Unidos controla los medios masivos de comunicación y por lo tanto es muy difícil que todo lo que tenga que ver con la lucha por la independencia salga reflejado en las noticias que se publican en esos medios controlados por ellos, que son los que forman opinión pública y los que forman opinión política en muchos de los gobiernos que son serviles a ellos. Yo sí creo, al revés, que es importante que se haya hecho aquí, en Panamá, y que en Panamá estemos haciendo la cumbre de los pueblos y la cumbre de los presidentes. Bolívar soñaba, imaginaba, planteaba y convocó al Congreso de Panamá, convocó a que fuese aquí la cuna del mundo nuevo, del mundo
que tenía que ser un ejemplo de grandeza, más por sus virtudes, porque se plantea una nación de repúblicas libres. Yo creo que sí es un signo positivo que estemos aquí. A pesar de toda la manipulación, a pesar de todas las mentiras y de todo el engaño, la verdad es que Panamá es un punto de unión de nuestra América y va a convertirse en un símbolo de unidad de nuestro pueblo. Aquí anda un espíritu dando vueltas por todas las mesas en las que yo he estado, por todas las voces en las que yo he podido hacer contacto y percibir y olfatear de qué se va hablando. Hay un espíritu que recorre el debate y es el espíritu de Chávez. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. La primera visita del presidente al bajar del avión a nuestra comunidad, a la comunidad del Chorrillo. ¡Que viva el Chorrillo! Vamos, pumpa, carajo. Que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con él. Sigan haciendo su campaña, sigan ustedes con su campaña. Todo contra Venezuela, todo contra Venezuela. ¿Y dónde está Venezuela? Aquí, en Panamá, de pie, con su dignidad, recibiendo el amor del pueblo panameño. Que el libertador Bolívar soñaba con construir desde Panamá el eje que lograra el equilibrio del mundo sin imperio, sin imperialismo. Y yo creo que con la Cumbre de las Américas, nuestra América va a hablar claro y alto, y estoy seguro que después de la Cumbre de las Américas seremos más fuertes y estaremos más unidos los pueblos de la América Latina caribeña. Bastimento tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Yo creo que hay que ver cómo llegó Obama, ¿no? Obama llegó a esta cumbre haciendo un despliegue militar, vino con portaaviones, con aviones, con helicópteros. Hizo un ingreso como si llegara a un escenario bélico para demostrar el poder de Estados Unidos. Y fue una cumbre con la intención de recuperar poder y hegemonía norteamericana. No nos olvidemos que después del efecto que tuvo la derrota del ALCA en Mar del Plata, también estuvo la soledad de Obama en Cartagena en el 2012 y sobre todo la derrota de Cuba, ¿no? El significado que finalmente David le ganó a Goliat. Después de 56 años, Estados Unidos ha debido sentarse a negociar con Cuba. Y Obama viene para intentar una contraofensiva. Por un lado, abrir diálogos y al mismo tiempo permitir una serie de cumbres paralelas de la contrarrevolución con gente de Miami, con golpistas de Venezuela, creando un clima de tensión con los proyectos progresistas. Estos presidentes, si fueran realmente estadistas, lo que debieron de llegar a ser los Estados Unidos es decir, mire, revisemos el Tratado de Libre Comercio, revisemos nuestras relaciones, que todo este problema social se ha originado por eso y que ya es un problema político y hoy todo esto implica represión, más violación a los derechos humanos. Hoy se reprime todo movimiento social. Eso manifiesta en esencia que aquí hay una lucha de clases. Es la lucha de los pueblos, la lucha de las clases populares contra la lucha de las clases poderosas y del imperio de los Estados Unidos. Para Estados Unidos hay países buenos y países malos.
Los países buenos son los que aceptan bases militares norteamericanas. Los países buenos son los que se hacen saquear sus recursos naturales. Los países buenos son para Estados Unidos esos países que se someten al modelo neoliberal, que es de saqueo a sus recursos naturales, la privatización de los servicios básicos. Que los países malos somos los que estamos con nuestros pueblos. Los países malos para Estados Unidos somos los que hemos nacionalizado nuestros recursos naturales. Los países malos somos los que hemos cerrado las bases militares, como en Ecuador, como en Bolivia, como otros países de América Latina y el Caribe. Donde hay embajadas de Estados Unidos, hay golpes de Estado. Solo no hay golpes de Estado, no hay dictaduras militares en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no hay embajadas de Estados Unidos. Finalmente, para hacer respetar la dignidad y soberanía de mi pueblo y nuestro proceso, tuvimos que expulsar al embajador de Estados Unidos. Y sin embajador de Estados Unidos, ahora políticamente, democráticamente, estamos mejor que antes. Dejamos a un lado ese Estado colonial mendigo. Ahora tenemos un Estado plurinacional digno. Tenemos dignidad los bolivianos y los bolivianos. De manera sinvergüenza, el imperio usa inclusive los derechos humanos. Obama, ¿de qué derechos humanos puede hablar si en Estados Unidos creo que cada día hay muertos, heridos, fusilados? Los migrantes, los afroamericanos. La peor forma de violar los derechos humanos, derechos colectivos, es con el bloqueo económico a Cuba, por ejemplo. Podríamos decir que esto es una de las hipocresías de todo el sistema de dominación que esconde la violación permanente que ellos hacen de los derechos humanos, no solo en el mundo, con sus intervenciones, no solo en escenarios como Guantánamo, con la barbaridad que son las cárceles donde ya no son sujetos, ciudadanos de derecho quienes son capturados por ellos, sino para los propios ciudadanos norteamericanos. Y hablábamos de Leonard Peltier, que su único delito es ser un indígena y haber nacido en Estados Unidos y ser indígena. O de Mumia, su único delito es ser un afroamericano que quiere la dignidad, la justicia y la igualdad de los afroamericanos. Me duele mucho y esas lágrimas que ustedes tienen son las mismas lágrimas que tengo yo. No es igual. Déjame decir. Jamás tu esposo está vivo, el mío no. Mi amor, el mío no. Lo siento. El mío no. Óyeme. Y eso tú jamás lo vas a poder cambiar. Tienes razón, el mío está preso, el tuyo está muerto. Óyeme, él está preso, el tuyo está muerto y lo lamentamos muchísimo, mi amor, pero óyeme, yo he ido a la ONU, he ido a la UNASUR, pero a ti se te escucha, a mí no hay una igualdad, la parcialidad se ve y se siente, amiga. Eso es lo que no se ve. No, nuestra lucha no es igual. Pero es por todo. Tu esposo llamó a la violencia y gracias a eso el mío está muerto. Tú vas y lo ves. Yo simplemente voy y llevo flores a una tumba todos los domingos. Y eso no es igual. No es justo que haya una parcialidad hacia tu lado y hacia el mío no se ha escuchado. Estas víctimas reales. No son 43 víctimas como ustedes van promulgando por todos los países. Aquí hubo guardias nacionales, hubo policías, hubo venezolanos a pie. Hubo venezolanos a pie. Están incluidos. Ya era hora de que yo hablara aquí a nombre de Cuba. Me informaron al principio que podría ser un discurso de 8 minutos. Y aunque hice un gran esfuerzo, junto con mi canciller, de reducirlo a 8 minutos, y como me deben 6 cumbres que me excluyeron, 6 por 8, 48.
Le pedí permiso al presidente Varela unos instantes antes de entrar a este magnífico salón para que me cedieran unos minuticos más. Sí es cierto, hemos soportado grandes penurias. El 77% de la población cubana nació bajo los rigores que impone el bloqueo, más terrible de lo que se imaginan incluso muchos cubanos. La agresión aumentó, la resistencia y aceleró el proceso revolucionario. Eso sucede cuando se hostigan al proceso revolucionario natural de los pueblos. La hostigación trae más revolución. La historia lo demuestra. La pasión se me sale por los poros cuando de la revolución se trata. Venezuela no es ni puede ser una amenaza a la seguridad nacional de una superpotencia como los Estados Unidos. Es positivo que el presidente norteamericano lo haya reconocido. Debo reafirmar todo nuestro apoyo de manera resuelta y leal a la hermana República Bolivariana de Venezuela, al gobierno legítimo y a la Unión Cívico-Militar que encabeza el presidente Nicolás Maduro, al pueblo bolivariano y chavista que lucha por seguir su propio camino y enfrenta intentos de desestabilización y sanciones unilaterales que reclamamos sean levantadas, que la orden ejecutiva sea derogada, aunque es difícil por la ley, lo que sería apreciado por nuestra comunidad como una contribución al diálogo y al entendimiento hemisférico. Es una cumbre histórica porque participa por primera vez la República de Cuba. Que Cuba no está aquí y no estamos presenciando el encuentro de dos presidentes que finalmente, después de mucho tiempo, decidieron darse la mano. No, señores, Cuba está aquí porque luchó por más de 60 años con una dignidad sin precedentes, con un pueblo que, como recién lo indicaba Raúl, el 77% nació bajo el bloqueo, que sufrió y sufre aún muchísimas penurias. Y porque ese pueblo fue conducido y dirigido por líderes que no traicionaron su lucha. Estábamos muy contentos de venir a esta cumbre de las Américas a producir y a presenciar, más que a producir, este hecho histórico de el triunfo de la Revolución Cubana, porque el verdadero triunfo de la Revolución Cubana es este que hoy estamos viviendo aquí. Y estábamos contentos porque, voy a participar como presidente en la última reunión en un hecho histórico. Y en eso estábamos cuando de repente surge o se firma un decreto en donde se declara a la hermana República Bolivariana de Venezuela como amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una pena que esta cumbre se vea ensombrecida por esa decisión y pedimos, junto a los demás hermanos países, que ese decreto sea dejado de lado, pero no por una cuestión, miren, no voy a apelar ni a la soberanía, ni a discursos lacrimógenos, simplemente apelar al sentido común. Decía el líder que fundó mi movimiento, el general Perón, que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y la verdad que resulta absolutamente ridículo considerarnos a cualquiera de nosotros una amenaza. He traído más de 11 millones de firmas que serán entregadas por la vía diplomática. Y vengo en nombre de 30 millones de venezolanos a exigirle al presidente Obama que derogue el decreto que amenaza a Venezuela.
Decimos, desde Venezuela, respetemos la justa autonomía de cada nación y construyamos desde esta cumbre histórica la paz, la independencia, la unión, la prosperidad y sobre todo la felicidad de nuestro pueblo. Muchas gracias, presidente. Pueblos valientes y altivos, unidos por siempre hermanos, del altiplano a los valles, del Amazonas a los llanos, del altiplano a los valles, del Amazonas a los llanos. Patria libre y soberana, templada en bronce y madera, diversa en climas y razas bajo una sola bandera. Diversa en climas y razas bajo una. Para nosotros en América Latina se está jugando frenar este intento de la derecha de reinventarse de otra manera en la región y de reaparecer en la región con otras formas, con formas de ONGs, con formas de organismos de la sociedad civil, con una cara dialoguista que prepara un intento de Estados Unidos de recuperar fuerza, reimponer los tratados de libre comercio, afianzar la Alianza del Pacífico, y está encontrando una firme oposición latinoamericana de quienes sabemos que en la defensa de Venezuela, en la lucha contra el decreto, se juega la defensa de la soberanía venezolana del petróleo y la defensa de nuestros recursos naturales. Ese decreto de Obama es un signo de debilidad, por un lado, del imperio frente a lo que acontece en el continente, pero por otro lado, no deja de ser una amenaza. Ni Obama ni ninguno de estos empresarios ni de estos organismos llamados civiles o ciudadanos que han venido acá a hacer su propia cumbre golpista, ninguno de esos va a quedar sordo ni indemne ante el mensaje de una inmensidad. Aquí está transitando cientos de miles de personas que son portavoces de otros cientos de miles de personas de todo un continente, para dejar bien en clarito que por la ruta de los imperios no hay camino. ¿Cómo se llama? Es esencial entender que todo país, todo gobierno que busca que su pueblo, que su Estado sea independiente, y más en el caso de un país con petróleo como es Venezuela, una amenaza de esas es cosa seria. Que sí hay una especie de bajarle dos al discurso de amenaza contra Venezuela cuando voceros del Departamento de Estado y el propio emperador Obama dice, mira, no, realmente no consideramos a Venezuela una amenaza. No es una amenaza para Estados Unidos Venezuela. Lo han dicho ya en reiteradas oportunidades. Dicen que eso es una especie de formato ejecutivo de los documentos, pero que lo hacen siempre así. Sí, siempre que lo hacen invaden, bombardean y exterminan población. Entonces, como decía el Chen, a los gringos ni un tantico así, no se les puede creer nada. Este intento de bajarle dos a su discurso es por la enorme solidaridad que hemos tenido de los pueblos del mundo, del ALBA, de UNASUR, de la CELAC, de 77 más China, de no alineados, de la OEA. Es decir, en el mundo se ha expresado la condena a este decreto. Rectifique Obama, rectifique presidente Obama, derogue el decreto contra Venezuela, ya. A ese perro, aunque se le cambie el collar, no hay forma de que cambie. No, la entrada de Cuba es importante. Yo creo que la entrada de Cuba es el fin definitivo de esa OEA que en algún momento pues, la llamábamos el Ministerio de Colonia. Solo se trata en este momento de abrir relaciones diplomáticas. No se trata de normalizar la situación con Cuba, porque normalizarla significa quitar el embargo. Y de eso no están hablando. El momento ha llegado, compañeros y compañeras. Cuba asiste. Cuba asiste. Digna. Soberana. Triunfante. Con pleno derecho
derechos al cumbre de las Américas. Exigimos el fin inmediato del bloqueo criminal a Cuba y exigimos el cierre de la base militar de tortura de Guantánamo. Desde los tiempos más remotos. Entonces quisieron sembrar miedo, quisieron aislarnos, que el resto de los países latinoamericanos eran, mira, como que no vamos a andar con Venezuela porque nos puede pasar lo mismo. Al revés, lo que se ha generado es una unidad férrea del pueblo venezolano en medio de las enormes dificultades, sabotajes, boicot, en medio de sus guerras de baja intensidad y de todo tipo, pero además se ha generado una unidad de los pueblos latinoamericanos que han entendido que si hay una acción violenta contra Venezuela es sembrar la guerra en todo el continente y que caerán todas las experiencias de países que han intentado generar una propuesta soberana de decisión libertaria de cuál es su destino, y por eso yo creo que hoy es un momento clave para que nuestros pueblos más bien fortalezcan su unidad y garanticemos darle un parado a un imperialismo que lo único que le queda como estrategia es la guerra. Es tan importante la unidad. Unidad, como decía Chávez, yo aprendí de Chávez, unidad más unidad siempre será la derrota del imperio. Unidad y unidad será siempre el triunfo de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y esa lucha de ese pueblo ha parido un hombre que se llama Chávez, que vive en todos. Bueno, hay que seguir luchando. Yo creo que hay que rescatar la idea de la Confederación de Bolívar. Creo que hay que agradecer al comandante Chávez que la supo revivir. Hay que defender eso. Ya no es tiempo de imperios, ya se acabó esa hora, ahora es la hora de los pueblos. Aquí está claro eso. Nos decía nuestro comandante Chávez en el 5º objetivo histórico que teníamos el deber de salvar la vida en este planeta. Nos toca a nosotros, no le toca a las próximas generaciones, porque para que ellas existan tenemos que luchar ahora. Y la única forma es uniendo nuestras fuerzas. No podemos permitir que se dispersen las fuerzas liberadoras de nuestros pueblos. Así como derrotamos al ALCA y logramos frenar al imperio, ahora hay que garantizar que efectivamente ese modelo capitalista imperial sea destruido. Para nosotros México, Nicaragua, Cuba, Argentina, Perú, Bolivia, todos son nuestros países. No nos sentimos extranjeras en Panamá. En Panamá nos sentimos latinoamericanas en nuestra gran nación, diversa, hermosa, con una misma historia y un mismo destino. Destino de libertad, independencia y suma felicidad posible. Sin duda, la 7ª Cumbre de las Américas ha sido una cumbre histórica. Por fin y por primera vez estuvimos todos y estuvimos más unidos que nunca. Esa América Latina más soberana, más digna, que jamás, diciendo claramente que ya no toleraremos más injerencia, más intervencionismo, más unilateralismo, que jamás volveremos a ser patio trasero de nadie. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar,
pequeños, juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños, juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas, con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso, con 1000 batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso, que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido